¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Vamos a empezar con la primera clase de comprensión lectora de nuestro plan de estudios, chicos. Como les repetía, como les decía, esta clase, bueno, sí es una clase, pero más bien es para ponerte al tanto, ¿ok? De lo que fue comprensión lectora de esta temporada que hubo aplicación del examen de admisión. Veramos. Comprensión lectora es la materia donde más alumnos fallan y donde el aspirante no seleccionado puede llegar a aparecer, por así decirlo. Digamos, ¿a qué me refiero con esto? Muchos de los aspirantes que quedan fuera de la universidad que aplican este examen es porque en comprensión lectora no lograron sacar el puntaje requerido. ¿Por qué? Porque en las escuelas, específicamente en las preparatorias, no se lleva una materia de comprensión lectora, ¿verdad? A lo mejor y ves en tu primer, segundo, tercer semestre una materia de taller de redacción y después de ahí no vuelves a ver nada de lectura. Se vienen las materias complementarias de tu carrera técnica, etcétera, etcétera, y no vuelves a saber nada más de comprensión lectora. Entonces, el que un joven, si un adolescente haya fomentado la lectura en su vida, es muy raro. Es muy raro encontrar. Luego, si hay varios chavos que luego se la pasan leyendo, ¿no? Y luego tienen sus libros de desamor. Pero no es lo mismo leer ese tipo de lectura a leer un cuento, a leer un contrato, a leer un poema, a leer los tipos de textos que pueden llegar a aparecer en el examen. Entonces, hay una complejidad, o hay una complejidad, una adecuación que no hemos logrado comprender, o no logran comprender las personas que tienen que enfrentarse a comprensión lectora en este examen. ¿Y qué creen? Ceneval lo sabe. Ceneval sabe que tú no lees. Ceneval sabe que no tienes tú, ¿cómo decirlo? La lectura bien puesta en tu vida. Él lo sabe y se aprovechan de eso. Obviamente, en este caso, yo me percaté que las preguntas en esa temporada fueron muy raras, ¿ok? ¿A qué me refiero con que fueron muy raras? Sí, la estructura de las preguntas no ha cambiado en nada, pero requieres muchísimo más análisis, ¿ok? Y cada vez, las lecturas son muy largas, son más largas, aparecieron más largas en este en este año, fueron más largas de lo habitual. Entonces, el tiempo se te come. Y yo siempre digo esto, tú no puedes dedicar más de 30 minutos a pensamiento matemático, no puedes dedicar más de 30 minutos para tus módulos específicos, ya te comiste una hora, dedica el demás tiempo, o sea, casi 3 horas y media, para español, redacción indirecta y comprensión lectora. Y si puedes, dedica 2 horas para comprensión lectora. Lee bien, tómate el tiempo para analizar cada uno de los textos. Y es lo que yo quiero darte en esta primera sesión, ¿ok? Quiero que tú sepas primeramente identificar textos a simple vista, que tú veas las formas de los textos, que tú sepas los tipos de reactivos en general y vamos a ver una lecturita y específicamente un poema, porque ya sé que más de los que estamos aquí se nos dificultan los poemas. Los poemas son todo un mundo, ¿ok? Entonces, primeramente, ¿cuáles son los tipos o las tipos de lectura que pueden llegar a aparecerte en tu examen? Son solamente 6 tipos de textos, ¿ok? Son 6 tipos de textos y cada uno de ellos va a tener una cierta cantidad de reactivos. Y esto fue lo que nosotros llegamos a descubrir en nuestra investigación, de que el ensayo académico va a constar con 6 reactivos o va a contar con 6 reactivos, ¿ok? El texto argumentativo periodístico va a tener 6 reactivos. El cuento va a tener 6 reactivos y el poema va a tener 6. A diferencia de la noticia y el documento administrativo, que son textos muchísimo más pequeños, nada más va a contar con 3 reactivos cada uno, ¿ok? Eso es las lecturas y los tipos y la cantidad de reactivos que va a contener cada lectura. Hasta aquí todo bien. Ahora, ¿cuál de estos textos es el más complejo? O al quien yo puedo darle un nivel de complejidad. Obviamente ninguna lectura es fácil. Es por eso que aquí no empiezo desde el nivel uno. Estoy agarrándolos desde nivel intermedio. Si 6 fuera el límite y el 4 fuera un nivel no tan difícil, yo pondría, ¿ok? A los de el nivel 4, mm, al cuento, al documento administrativo y a la noticia. Pondría estos como los textos menos complejos. Ujú.
En parte, la noticia y el documento administrativo ah, tienen menos preguntas y el cuento es más fácil de digerir, hablando de la información que te está proporcionando en la lectura. Ahora, ¿cuál de estos sería o estaríamos en un nivel intermedio? Yo pondría al ensayo académico y al argumentativo periodístico. Ujú. ¿Y cuál sería el texto que se lleva la corona? Obviamente sería nuestro poema. Si a ti se te facilitan los poemas, qué bueno, te felicito demasiado. Pero yo sé que hay muchos chicos que no se les facilita este tipo de texto. Es por eso que yo podría organizarlo de esa manera. Ahora, después de que tú supiste cuáles son tus tipos de textos y cuántos reactivos tiene cada uno de ellos, yo quisiera que tú aprendieras a identificar el tipo de texto sin leerlo, solamente viéndolo, debido aquí hay 2 tipos de escritura de texto. El texto en verso y el texto en prosa, ¿okey? El texto en prosa, ¿okey? Es aquel que va de orilla a orilla. Ujú. Y hay un tipo de texto en verso que nada más ocupa la mitad de la hoja, ya sea que está en medio de la página o está a uno de los costados. ¿Ya te diste cuenta cuáles son? Ah, pues bueno, mira lo siguiente. El texto en verso es los que estamos viendo de este lado. Cuando tú veas un texto en verso, tú vas a pensar, aquí yo tengo o puedo tener al ensayo, ¿ok? Yo puedo tener aquí el argumentativo periodístico, yo puedo tener aquí tal vez a la noticia o puedo llegar a tener ah, al cuento, ¿ok? O puedo llegar a tener al documento administrativo. La característica del documento administrativo, muchachos, es que pueden incluirte tablitas, tablas con información. Ujú. Y la característica del cuento es que puede incluirte lo que les conocemos como diálogos, los diálogos de los personajes. ¿Y cómo puedo distinguir los diálogos? Porque tienen las líneas de diálogo, ¿ok? Te ponen una línea y dicen, dijo tal personaje, ¿ok? Esas son las líneas de diálogo y así es como yo puedo identificar un texto sin leerlo. Ahora, ¿qué pasa si mi texto está estructurado de una forma más rara? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Ah, bueno, aquí tú estás viendo una escritura de tipo de verso, en tipo verso, y tú vas a saber que aquí está el poema. Así de fácil, ¿ok? Ahora, muchachos. Sí, la mayoría de mis textos van a estar escritos en verso, ujú, como lo estamos viendo en pantalla, pero solamente uno basta, en prosa. La mayoría de mis textos van a estar escritos en prosa y solamente uno va a estar escrito en verso, que en este caso va a ser mi poema o el poema. Ahora, yo voy a identificar el texto que va a estar escrito en prosa, si va a incluir diálogos o va a incluir tablas que me van a identificar al texto administrativo, ¿ok? Ya sea que sea una carta, alguna convocatoria o sea lo que sea. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el texto que tiene mayor probabilidad de aparecerme primero? Ok, vamos a ver. El texto que tiene mayor probabilidad de aparecerte es el texto argumentativo periodístico. De los exámenes que nosotros aplicamos, de los, ¿cuántos? 14 que hicimos la cuenta, 14 exámenes que aplicamos, de esos 14, 11 empezaban con el documento texto argumentativo. Ujú. Le seguía el ensayo, sí, el ensayo, ¿verdad? Le seguía el ensayo, después el cuento, el poema, el administrativo y al final la noticia, o la noticia y al final el administrativo. Básicamente mantenían este mismo orden, pero primeramente iba el argumentativo. Entonces, tienes más probabilidades de encontrarte a ese texto primero, ¿ok? Entonces, así es como es el orden. O básicamente encontrarte los textos que tienen las 6 preguntas y al final los textos que nada más tienen 3 preguntas. Ok,
Esa es en parte la estructura superficial de los textos. Ahora, ¿cómo son las preguntas? ¿Cómo vinieron las preguntas? Es cierto que las preguntas cambiaron en este año, siempre cambian, ¿ok? No se agregan temas, no se agregan subtemas, eso es lo bueno, pero las preguntas siempre cambian, ¿ok? Siempre van a cambiar. Ahora, ¿cuál es el tipo de reactivo que viene? ¿Me preguntan cosas literalmente o yo tengo que, por así decirlo, interpretar? Existen 2 tipos de preguntas. Solamente existen 2 tipos de preguntas. La literal sí, no, sí, aquí le pusimos 3 tipos. El tipo de pregunta evaluativa, el tipo de reactivo o de pregunta de identificación, o el tipo de pregunta de interpretación. Solamente hay 3 tipos de preguntas: evaluación, identificación e interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Veamos. Yo sé que te suena una pregunta que diga: ¿cuál es la postura del autor? Yo sé que te suena, según el texto, que se afirma en tal párrafo. ¿Mm? Y yo sé que a ti te suena cuál es el propósito del fragmento, cuál es el propósito del texto o cuál es el propósito de tal frase. O a qué se refiere X frase o qué quiso decir el autor en esta frase. Ah, cada una de esas preguntas vas a requerir una herramienta diferente. Por ejemplo, cuando tú vas a requerir la postura del autor, ya sea, ¿en dónde encuentras posturas? En el ensayo, argumentativo periodístico, ¿en dónde más? Y en el poema. Ahí es donde tú te encuentras posturas. Ok, entonces, cuando tú vas a encontrar o vas a querer saber la postura de un autor, ¿ok? Tú vas a tener que interpretar, ¿ok? No, vas a tener que, sí, interpretar, pero al mismo tiempo evaluar de qué trata todo el texto y de ahí vas a sacar la postura del autor. Hay preguntas que son de tipo explícitas, ¿ok? E implícitas. Implícitas tiene que ver todo las preguntas de evaluación e interpretación. Y explícitas solamente es la pregunta en el cual te pide que busques algo literal, algo que viene en el texto y que lo único que tienes que hacer es encontrar, ¿ok? Entonces, es un dato literal y el tipo de reactivo es identificación. Entonces, hay preguntas en las cuales la información viene directamente. Es como, por ejemplo, en un ensayo, en una noticia, según el texto, ¿a qué hora tenía que ocurrir, una conferencia de prensa? Por ejemplo. Y si tú te regresas en el texto te viene exactamente la información. No tienes que interpretar, no tienes que buscar absolutamente nada. Solamente tienes que encontrar esa información. Entonces, cuando tienes que evaluar o cuando tienes que interpretar, tienes que ahí utilizar herramientas como ¿cuál? La inferencia, la información con base al contexto, ¿ok? Al igual que unir ideas o interpretar cada una de las ideas de manera independiente. Ahora, estos en parte, de manera general, los tipos de reactivos, ¿ok? Los tipos de reactivos más comunes que encontramos nosotros. Obviamente, no todos van a ser iguales o no todos se aplican en las lecturas, ¿ok? Imagina que nosotros somos unos mineros. Nosotros entramos a una mina a buscar oro, ¿ok? Pero resulta que para encontrar oro, nosotros encontramos piedra, nosotros encontramos carbón, encontramos lodo, encontramos muchas cosas. Y lo que hacemos nosotros es salir de esa mina e encontrar el oro, pero no te vamos a dar el oro, no te vamos a dar las respuestas, porque nosotros en donde encontramos nosotros oro, no vas a encontrar oro tú también, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Tienes que aprender tú a encontrar tu propio oro. Y nosotros te vamos a dar las herramientas. Y te vamos a dar una herramienta, primeramente, para que aprendas a picar piedra. Porque la herramienta que tú ocupas para picar piedra no es la misma que vas a ocupar para picar el carbón o para picar la tierra. Es lo mismo aquí. La herramienta que tú vas a ocupar para interpretar la noticia no va a ser la misma para el administrativo, mucho menos para el ensayo. ¿Ok? Cada uno de estos va a tener una herramienta aparte. Es por eso que pues, la clase no dura mucho, porque no te puedo dar todas las herramientas aquí, porque cada texto tiene su propia herramienta. Pero si algo puedo decirte es que en manera general, este es el tipo de reactivo que aparece. Ok, ahora, ¿qué tipo de técnica de lectura usted me recomienda o qué recomienda usted para saber contestar bien un texto? Número uno, lee primero tus preguntas. Sí. ¿Cómo decirlo? Cuando tú haces el examen de admisión en línea, no se puede adelantar las preguntas, no se puede.
Pero si tú vas a hacer tu examen presencial, que la mayoría de aquí me imagino que lo va a hacer, el examen presencial, mi recomendación es que veas primero las preguntas. Mira las preguntas y a partir de tú ver las preguntas, a ti te dan una hoja, ¿verdad? Te dan una hojita para hacer tus operaciones de matemáticas, español, etcétera. No, operaciones de matemáticas o de tu módulo específico, ya sea química, física, cálculo, etcétera. ¿Ok? Tienes una hojita para hacer tus operaciones. Ahora, mi recomendación es que leas las preguntas y anotes más o menos qué es lo que te están preguntando. Por ejemplo, si ves una pregunta que te dice, ¿a qué se refiere el autor con una palabra? Ah, pues bueno, tú vas a escribir en tu hoja la palabra y tú le pones buscar interpretación, ¿ok? Tú ves otra pregunta que te dice, ¿a qué se refiere tal párrafo? Ah, pues bueno, tú vas a decir, tú vas a escribir, tengo que prestarle más atención a tal párrafo. Si te preguntan, ah, ¿qué intención tiene tal personaje al decir tal párrafo? Ah, pues bueno, tú vas a prestar la atención y te vas a dar cuenta, ok, es un texto que tiene personajes. Ah, a partir de eso tú ya puedes saber qué tipo de texto vas a tener que encontrarte. Cuando tienes personajes, o es un cuento o es un documento argumentativo periodístico, ¿ok? Ahí es cuando tienes personajes. Ujú. O si te preguntan, ¿cuál es la postura del autor? Cuando encontramos posturas, o es una tesis, ¿ok? O sea, un ensayo argumentativo, un texto argumentativo periodístico, o el poema, ¿ok? Entonces, a partir de eso, pues bueno, tú leíste las preguntas y tú ya sabes en dónde focalizarte. Ahora, aquí viene el skimming y el scanning, ¿ok? Son dos técnicas muy importantes, ¿ok? La forma de lectura siempre va a depender de tu velocidad, qué tan rápido leas, ¿ok? El skimming se consiste en leer rápido el inicio y el final para captar el tema central, ¿ok? Después de que tú identificaste tus preguntas, vas a leer rápido todo el texto, ¿ok? Vas a ver en dónde, en qué parte, en qué párrafo se encuentra tal vez la idea principal, ¿ok? En dónde te llega a mencionar esa palabrita, ese personaje, ese párrafo en el cual en las preguntas que previamente leíste, ahí se pueden encontrar las respuestas. El scanning ya es detenerte, volver a evaluar tus preguntas, ¿ok? Y leer más detenidamente, pero ya no todo el texto, sino solamente las partes donde llamó tu atención, donde ahí hay más probabilidades de encontrarte una respuesta, ¿ok? Y cuando requiera un análisis más complejo, ya viene el análisis palabra por palabra, que esto ya no es am, algo que tú tienes que hacer desde el principio. No, no, no. Tú nunca tienes que analizar palabra por palabra. ¿Por qué? Te consume mucho tiempo. La idea es que tú termines el texto lo más rápido que puedas. Obviamente, no llevando prisa, sino terminando rápido, comprendiendo todo lo que tú estás haciendo. Ok, sé que esto no se entiende con palabras. Yo sé que esto, aprender comprensión lectora con teoría es una de las formas menos recomendables para estudiar esta materia. Entonces, nosotros les trajimos una lecturita, que es un poema. ¿Ok? Les trajimos un poema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Paso número uno, antes de comenzar a leer una lectura, primeramente lee tu texto, tú lee tu título. Inventario de una ausencia. Ok, ya leí mi título. Paso número dos, tengo que leer las preguntas. Y a partir de las preguntas que yo voy a leer, voy a ver en dónde me voy a tener que focalizar en mi lectura rápida. ¿Ok? Vamos a ver. De acuerdo con el poema, esperar se representa como. Ah, ok. ¿Qué es lo que voy a hacer? Saco mi hoja y escribo la palabra esperar. Y yo, cuando vea la palabra esperar, voy a prestarle mucha atención. Ok, veo mis incisos. Me dicen, una prueba necesaria para fortalecer el amor, una forma de fe inmóvil ligada al paso del tiempo, una estrategia para evitar el dolor. Ok, hay tres posibles respuestas. Fortalecer amor, el tiempo y evitar dolor. ¿Ok? Entonces, yo tengo que buscar la palabra esperar y cuál de estos tres va ligado. Va. Segunda pregunta. ¿Qué refiere referirse sobre la ¿Qué puede referirse sobre la persona ausente al final del poema? Ok, yo tengo que prestarle mucha atención al final del poema y yo voy a prestar, ¿ok? Vista cuando me mencione persona ausente. ¿Y qué quiere decir persona ausente al final del poema? ¿Va? Muy bien. Siguiente pregunta. La mención del tiempo
febrero, la tarde, el invierno, esta cumple la función de, ok, yo voy a mirar febrero, la tarde, el invierno en el poema y voy a ver qué es lo que me va a querer interpretar el texto en esa parte. Ok, y última pregunta, dice, el verso, te multiplicas en la distancia. En el párrafo número 2, la distancia simboliza. Ok. Yo voy a prestarle atención a esta frase con numeración número 2 y voy a interpretar qué es lo que me está simbolizando todo esto. Ok, después de yo saber esta parte, yo ya me voy a tener en mente. Voy a buscar, te multiplicas en la distancia. Voy a prestar atención cuando en la lectura me encuentre febrero, la tarde, el invierno. Voy a prestarle atención cuando encuentro una persona ausente al final del poema y voy a prestarle atención también qué significa esperar según el poema. Entonces, si me doy cuenta, estos tipos de preguntas que vienen en esta pequeña lectura son preguntas interpretativas y de evaluación. No son preguntas literales, ¿ok? En poema, ninguna respuesta o ninguna pregunta va a ser en tanto literal. La desventaja de los poemas, todo es interpretación, ¿ok? Entonces, vamos a leerla. Primera, skim, lectura rápida, superficial. Y esto dice así. Es un poema, ¿por qué? Porque está escrito en verso. Vemos que está escrito en verso. Sigue reglas, en este caso, de, de en rimas, ¿ok? Al final de cada párrafo. Entonces, vamos a ver. Inventario de una ausencia. Te fuiste cuando el reloj aprendía a caminar hacia atrás. ¿Ok? Y febrero se desahogaba en los bordes del aire. Desde entonces guardo la tarde en un frasco sin tapa. Se me derrama la luz cada vez que pronuncio tu sombra. Esperarte fue sembrar sal en la lengua del calendario, una fe inmóvil aprendida a fuerza de invierno. La ciudad siguió respirando sin permiso. Los semáforos cambiaron de piel, las puertas olvidaron tu pulso, y tu nombre perdió el eco que tenía en tu boca. A veces creo oírte, volver en el ruido de los trenes, que no se detiene, en las cartas que nunca llegan, pero insiste. Hoy entendí tarde que no estabas ausente, estabas en otra historia, escribiendo tu voz en una página que no se nombra. No te vas, te multiplicas en la distancia. Y yo aprendo, al fin, que esperar también es una forma de quedarse solo. Ok, ¿de qué trata el poema? El poema trata sobre la despedida y todo el proceso de despedida, ¿verdad? Ok, ¿prestamos atención a las palabritas? Claro que sí. Vamos a ver si podemos intentar interpretar las preguntas. De acuerdo con el poema, esperar se presenta como. ¿Encontraste la palabra esperar? ¿Te diste cuenta en dónde estaba la palabra esperar? ¿Ok? ¿A qué puede referirse sobre la persona ausente al final del poema? ¿Notaste la palabra persona ausente al final del poema? ¿Qué fue lo que quiso decir? ¿Regresará cuando termine su proceso personal? ¿Ha iniciado una nueva relación o etapa lejos de su voz poética? ¿O permanece indecisa entre dos historias afectivas? ¿Qué crees? ¿Qué entendiste? ¿Encontraste la palabra febrero, la tarde, el invierno? ¿Qué funciones cumplen estas palabritas? Y encontraste, te multiplicas en la distancia. ¿Qué quiso decir el autor o el verso cuando se explica esa parte? Ok, vamos a hacer nuestra lectura, ok, un poquito ya más profunda, ujú, para poder darle énfasis a esto. Entonces, yo ya voy a ir buscando las palabritas específicas, ok. Dice, te fuiste cuando el reloj aprendía a caminar hacia atrás y febrero se desahoga en los bordes del aire. ¿Ok? Desde entonces guardo la tarde en un frasco sin tapa, se me derrama la luz cada vez que pronuncio tu sombra. Esperarte fue sembrar sal en la lengua del calendario. ¿Ok? Una fe inmóvil aprendida a fuerza de invierno. La ciudad siguió respirando sin permiso. Los semáforos cambiaron de piel, las puertas olvidaron tu pulso y mi nombre perdió el eco que tenía en tu boca. A veces creo oírte volver en el ruido de los trenes, que no se detienen, en las cartas que nunca llegan, pero
insiste. ¿Ok? Aquí está. Se me pasaba esa. Se me pasaba esa. De esperarte. Aquí está la palabra esperar. Ajá. Y siguiente, dice así. Hoy entendí tarde, ¿ok? Aquí está la palabra tarde, que no estás ausente. Estabas en otra historia, escribiendo tu voz, ¿ok? En una página que no me nombra. No te vas, te multiplicas a la distancia. Y yo aprendo al fin que esperar también es una forma de quedarse solo, ¿ok? A partir de aquí te diste cuenta que aquí le da un giro a la historia. Hoy entendí tarde. La palabra tarde se refiere literalmente al tiempo de que se dio cuenta mucho después que no estabas ausente, o sea, que ella realmente nunca se fue, sino que estaba en otra historia. O sea, que lo estaban engañando, ¿ok? Escribiendo tu voz en una página que no me nombra, o sea, estaba escribiendo otra historia con otra persona donde no mencionaban al autor. Ok, entonces nos dimos cuenta el caso que está aquí. Y él se da cuenta de que esa persona no está yendo. No te vas, te multiplicas en la distancia. Y yo aprendo al fin que esperar también es una forma de quedarse solo. Se dio cuenta de todo esto, de que todo era falso. Ahora todo cobra sentido. Ok, en esta primera parte se está despidiendo, pero al final, ok, en el último verso nos está dando a entender el por qué se está yendo. Entonces, esperarte fue sembrar sal. Ok, ¿a qué se refiere con sembrar sal? ¿Tú puedes sembrar sal? No se puede sembrar sal. La sal no crece de un árbol. O sea, esperar no sirvió absolutamente de nada. Entonces, la palabra febrero, tarde y calendario hace referencia a un tiempo perdido. Podríamos interpretarlo como tiempo perdido, ¿ok? Entonces, a pesar de todo el dolor que vivió nuestro personaje, sigue extrañando, ¿ok? Si se dan a entender, sigue extrañando, pero él tiene que enfrentar la realidad de que esa persona está con otra persona, ¿ok? Y pues bueno, a partir de esto ya pudimos darle un análisis un poquito más profundo. Ya podemos entender tal vez las preguntas. Dice, de acuerdo con el poema, esperar se presenta como una prueba necesaria para fortalecer el amor, una forma de fe inmóvil ligada al paso del tiempo, o una estrategia que evita el dolor de una separación. La persona está dolida, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el tiempo, digo, esperar lo interpreta como sembrar sal. La sal no se puede sembrar, la sal no crece de la tierra. Entonces, esperar fue algo que no funcionó. Entonces, podríamos decir que la fe es una forma de fe inmóvil ligada al paso del tiempo. Él seguía teniendo esperanzas, pero nunca ocurrió nada, ¿ok? Porque de nada sirvió. Entonces, esta podría ser nuestra primera interpretación. Ahora, dice, ¿qué puede referirse sobre la persona ausente al final del poema? La persona ausente al final del poema. Regresamos, si es necesario regresar a esta parte. Ahora, aquí. Hoy entendí tarde que no estás ausente, estabas en otra historia escribiendo tu voz en una página que no me nombra. ¿Ok? O sea, la persona nunca se fue. ¿Ok? Ahora, ¿qué podríamos interpretar o qué podría referirse a esto? ¿Regresará cuando termine su proceso personal? ¿Ha iniciado una nueva relación o etapa lejos de la voz poética o permanece indecisa entre dos historias afectivas? Podemos interpretar o podemos referir esa parte como que esta persona ha iniciado una nueva relación lejos de la voz poética. Ah, jole. De seguro era mujer. No, no es- Ok, vamos a la siguiente. La mención del tiempo, la mención del tiempo, febrero, la tarde y el invierno, esta cumple la función de situar cronológicamente los hechos narrados, describir la precisión del contexto urbano del poema o reforzar el carácter cíclico y, y emocional de la espera. ¿Cuál creen que habrá sido la mención o por qué creen que se habrá mencionado febrero, la tarde, el invierno? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen ustedes? ¿Situar cronológicamente los hechos narrados? ¿Habrá sido eso?
o describir la precisión del el contexto urbano del poema. Pues, contexto urbano, pues no tiene esto, ¿verdad? O reforzar el carácter cíclico y emocional de la espera. Sí, muchachos, ese sería nuestro, o habrá sido el motivo, ¿ok? O por qué se menciona esto. Veamos, cuando un poema, y esto es muy curioso, nos pregunta función, ¿ok? La función no siempre va a ser algo literal, como nos menciona en el A, sino va a ser algo que tenga que ver directamente, ¿ok? Con la citación del poema, ¿ok? Y vamos con el último, muchachos, con la última preguntita, a ver si la captan. En el verso te multiplicas en la distancia, en el número 2, numeración 2, la distancia simboliza. ¿Qué va a significar la distancia? Les voy a leer esto, ¿ok? Y ustedes me dicen qué interpretan. No te vas, te multiplicas en la distancia. Y yo aprendo al fin que esperar también es una forma de quedarse solo. ¿Qué significa distancia? Lo vuelvo a leer. Te multiplicas en la distancia. Yo aprendo al fin que esperar también es una forma de quedarse solo. ¿Qué significaría la distancia aquí? La transformación del vínculo afectivo, el olvido progresivo de la persona amada, la imposibilidad física de un reencuentro. ¿Qué creen ustedes? Resulta que cuando se refiere a te multiplicas a la distancia, significa que conforme pasa el tiempo, esta persona está aprendiendo a quedarse solo, ¿ok? O sea, esta persona se está multiplicando a la distancia, o sea, cada vez la persona está aprendiendo a olvidar. Es el olvido progresivo de la persona amada, ¿ok? Entonces, muchachos, todas estas técnicas o esa técnica, ¿ok? De leo primero las preguntas, reviso la lectura rápida y luego vuelvo a regresar a la lectura ya con las preguntas e ir viendo, aquí lo encontré, aquí lo encontré, aquí lo encontré. La lectura ya más a profunda. Eso lo voy a estar ocupando en los textos, en las clases, ¿ok? Y es algo que yo te recomiendo que lo hagas. Si tú ya adquiriste la versión Plus, descárgate todos los simuladores, imprime todos los simuladores de comprensión lectora, que son lecturas que pues encontramos en las aplicaciones del examen de este año, ¿ok? O sea, son exámenes, preguntas literalmente reales, ¿ok? Para que sepas a qué me refiero, ¿ok? Para que sepas a qué me refiero, veas que las lecturas literalmente son más extensas. Las preguntas no cambiaron mucho o no se alejan mucho de lo que te acabo de compartir, ¿ok? Y espero que tú te tomes con mucha seriedad el módulo de comprensión lectura. O sea, si tú tienes un calendario de lunes estudio matemáticas, martes mi módulo, miércoles biología, no sé, que comprensión lectora esté lunes a lunes. Que no falte un día que tú no leas. Si ves que no hay tarea en la plataforma o aún no se sube, métete a una página de noticias y ponte a leer noticias. Métete a una página a leer poemas, ¿ok? Cómprate unos libros poéticos y aprende. Aprende, 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 aprende. Que no caigas en esa idea de que es que no sé qué tipo de poema me va a aparecer y yo quisiera que usted me diga qué poema es el que más probable puede aparecer. No, no, no. Qué mejor que tú sepas dominar cualquier poema a que te centres en uno solo. Ujú. Las noticias, los tipos de noticias siempre cambian. Ojo, en este año nos dimos cuenta que nos repitieron en los 2 exámenes 3 veces la misma noticia. Sí, pero es muy poco probable de que se te vuelva a aparecer esas noticias que a nosotros nos aparecieron, que están en las lecturas del plan, a que te aparezcan en tu examen, en esa temporada o hasta la próxima temporada de aplicaciones. Entonces, sea como sea, tienes que esforzarte en trabajar este módulo y en dar mucho de ti, ¿ok? Sé que no te gusta leer, a mí tampoco me gusta leer, pero si vas a ser doctora, vas a estudiar derecho, contabilidad, tienes que leer muchísimo. Ninguna carrera se salva de no leer, ¿ok? Entonces, pues sí, profe, es que yo le quiero enviar las lecturas que me vino, pero no sé dónde enviarlo. Jazz, envíame un mensaje a nuestro Instagram. Este es nuestro Instagram o aquí está nuestro WhatsApp, Jazz, ¿ok? Si nos envías, ¿ok? Podemos hacer un trato contigo, ¿ok? Si alguien tiene material, podemos hacer un trato, ¿ok? Em, entonces, me cuesta mucho comprensión lectora. Yo sé, Sef.
Yo sé que cuesta muchísimo comprensión lectora y es práctica, práctica, una y otra y otra y otra vez, ¿ok? En el ámbito de estudio, en lo literario, no sé cómo, pero me vaya bien. Ok, espero ya que con las herramientas que vamos a estar tomando, que les voy a estar compartiendo en cada clase, solamente es una clase de comprensión lectora a la semana. Solamente es una sola clase. Y con una sola clase basta, con una solamente clase basta. Porque aquí, a diferencia de premedicina o en las demás materias, que es 50-50, la verdad en comprensión lectora es yo te doy 30% y lo demás tú lo desarrollas. Porque es práctica, todo es práctica. Entonces, pues bueno, chicos, la triste realidad es así. Entonces, hasta aquí terminó la sesión introductoria, 30 minutos, casi 40 minutos, y nos vemos el día, bueno, esta semana tenemos la primera ya clase, empezamos estudiando el texto argumentativo periodístico y vamos a ver qué nos encontramos en ese texto, en esa sesión, chicos. Estoy muy emocionado con comprensión lectora, creo que es uno de los módulos que más me emociona porque hay muchas cosas que compartirles, hay muchas herramientas, muchos descubrimientos que hicimos. Y pues bueno, chicos, espero que se vengan con muchísimas ganas. Entonces, esto ha sido todo por mi parte. Nos vemos el día de mañana con la primera clase de biología y la primera clase, bueno, las clases de, no, la verdad, no sé qué clase toca. Creo que reacción indirecta. ¿Ok, chicos? Entonces, nos vemos. ¿Qué me recomienda para conversión lectora? Pues lee mucho, Chefi. Lee mucho, métete a páginas a leer noticias, pues yo te hago publicidad de nuestro material, lee todo nuestro material, todo lo que vamos a estar subiendo. Y pues bueno, Chefi, fomenta mucho la lectura. Ve a una feria de libro, cómprate un librito que sea, ya sea que sepas que incluya poesía, ¿ok? Que es lo que leen los chavos de hoy en día. am, y aprende, ponle muchas, muchas ganas a esto. En Ciudad Selva para poemas. En Ciudad Selva. Sí. Ciudad Selva. Se los enseño la próxima sesión, ¿va? Esa página. Muy importante, ¿ok? Entonces, cuídense mucho. Bye, bye, chicos. Ay, no, no, no. Adiós, adiós.